Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Yasmine Díaz y hoy vamos a hablar del devocional del día relacionado con el libro de Deuteronomios capítulo 22, 21 y 22. Pero bueno, vamos a iniciar con una breve oración. Gracias, Padre amado, porque tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey, nuestro amado Señor, nuestro amado tesoro, nuestro más preciado bien. Danos, Señor, tu guía, tu consuelo, tu prosperidad, todo lo que tú desees para nosotros, que se haga tu voluntad en nosotros. Tú eres el que tienes el control de todo en nuestras vidas y procura, Padre amado, que sea de bien para que nosotros podamos ser dignas personas, para que nosotros podamos ser ejemplos de paz, de amor, de bondad, de todos esos frutos maravillosos que tú has sembrado en nuestro corazón, que nosotros podamos al hablar expresarlo y poder llevar esa paz, ese amor, ese gozo también a todas las personas con las que nos codeamos. Si estamos tristes, tú nos alegras, Señor. Si tenemos un dolor, tú nos sanas en el nombre de Jesús. Y bueno, permite, Señor, que tu bendición llegue hasta nuestra familia, hasta nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, tíos, tías, abuelas, abuelos, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, a toda nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que a nuestros vecinos llegue también tu bendición hacia nuestras amistades, para que todos seamos uno contigo. Y si nos hemos equivocado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque nos estamos arrepintiendo y te pedimos, acudimos a tu presencia, te pedimos un arrepentimiento, te damos un arrepentimiento puro y sincero de nuestro corazón para que tú seas quien nos vea, quien nos juzgue y que nosotros podamos hallar gracia ante tus ojos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pero como les decía, hoy vamos a hablar del libro de Deuteronomio en los capítulos 21 y 22. Y hay varias cosas interesantes en él porque a veces hacemos las cosas, pero no tenemos una guía de cómo hacerlo. Y así sucedía también en el Antiguo Testamento, cuando ellos, el pueblo de Israel, ha hecho una travesía larga por el desierto y al llegar al pueblo de Canaán, pues tenía que regirse por algunas normas. A veces no sabían cómo hacerlo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, cuando nosotros, y ellos iban caminando y se encontraban una persona muerta en el camino, ¿qué debían hacer? Entonces, bueno, ahí se dan las especificaciones que debían ellos dirigirse al pueblo más cercano de donde hubiesen encontrado a esa persona asesinada o muerta, determinar cuáles eran los motivos, las circunstancias si era muerte natural o si era asesinato. Y entonces los ancianos, que era a cargo de quienes estaban las acciones legales, y los jueces debían buscar un animal joven, una novilla joven, para poder entonces ellos hacer su tradición, su ritual allí y con eso limpiar al pueblo de pecado. Hoy sí, es posible que también nosotros vayamos por la calle y nos consigamos una persona muerta, sin vida, sin signos vitales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en este caso nosotros llamamos a las autoridades. En la antigüedad era difícil, por ejemplo, conseguir quién era el culpable, porque con tanto campo abierto era como difícil. Hoy las autoridades pueden hacer una autopsia y pueden determinar cómo fue que murió la persona. Y aparte de eso, pueden, con más herramientas que hay a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento táctico, quién pudo haber sido el asesino y aprenderlo, llevarlo preso para que pague por su pecado. En ese caso, ¿verdad? También en el versículo 10 se relaciona con el matrimonio de una persona prisionera de guerra. Si cuando los israelitas iban a la guerra y traían un prisionero, había una mujer que les gustaba que le atrajera, él se podía casar con ella, debía cumplir también algunos requisitos. Tenían que raparle el cabello, cortárselo todito, las uñas, cambiarle la ropa con la que la habían traído. Igual esa persona, esa mujer debía guardar luto durante 20 días para que, este, de sus padres que habían muerto, de sus familiares que habían muerto. Y entonces se casaban, pero si al casarse el hombre no le agradaba a la mujer, el carácter, de alguna, no le gustaba algo, entonces el hombre no era que la iba a repudiar, sino que la podía dejar libre. Imagínense, viene de una guerra, de una conquista, le han quitado todo, ha perdido todo, entonces también la van a vender como una esclava
o a maltratarla, no, ¿verdad? Entonces Dios también protegía a la mujer en ese sentido. Otro está en los derechos del hijo varón. Aquí dice que, y aquí se habla de cierta forma de adulterio, porque si un hombre estaba casado no tenía que adulterar, pero uno no sabe cuál era la circunstancia de ese pueblo en ese momento que el hombre tenía dos esposas, a la cual amaba una más que a otra, pero si los dos le habían dado un hijo varón, el mayor que hubiese nacido, aunque hubiese sido de una esposa que no amara mucho, ese hijo varón era el que tenía el privilegio de ser hijo varón. Y entonces a él le correspondía, a la hora de repartir una herencia, la doble porción de la herencia por ser el mayor. Si en el hogar nosotros, y eso se ve también en la actualidad, hay muchos hijos que son rebeldes y uno les habla, les orienta, mira, no hagas esto, deja de hacer aquello, por favor, por favor, por favor. Y uno todo el tiempo está insistiendo en que hagan lo mejor, pero ellos insisten en hacer lo malo. En este caso, cuando habla que es un glotón y borracho, ya esto es un hombre, ya es adulto. Un joven adolescente no va a llegar borracho, ni va a ser glotón, ni va a hacer cosas de terquedad y rebeldía. Puede ser que sí, pero ellos entienden, porque ellos están subordinados a uno. Pero cuando ya es un adulto que empieza a tomar y empieza a hacer cosas que no debe ser y es un mal ejemplo para sus otros hijos, hay que tomar una corrección. Entonces, en este caso del Antiguo Testamento, el pueblo israelita, los padres, lo llevaban donde los ancianos y ellos los entregaban al pueblo. Y el pueblo los apedreaba y debían matarlo. Así se acabaría entonces el mal ejemplo, tanto para la familia como para el mismo pueblo de Israel. Y el pueblo, los hombres, tendrían temor de hacer eso incorrecto en su casa. Hoy, eso todavía hay muchas situaciones que se viven en los hogares, pero si eso que está aquí en el Antiguo Testamento se hiciera en la realidad, muchos hombres ya tendrían que abandonar el hogar a cierta edad. ¿Por qué? Porque ya si ellos quieren tomar, quieren hacer lo que quieren hacer su voluntad y no respetar a sus padres, entonces deben irse de esa casa y buscar un nuevo hogar para que ellos en su casa entonces hagan lo que ellos quieran, pero no mientras vivan bajo el techo de sus padres. También habían varias ordenanzas. Una de ellas es que si, por ejemplo, alguien había cometido un delito, eso está en el versículo 22, y era muerto y lo colgaban en un madero, ese muerto no debía estar o sea, no debía amanecer hasta el otro día, sino que tenía que ser enterrado ese mismo día. Porque dice que la palabra, pues, que es maldito, esta acción a los ojos de Dios, que todo aquel que es colgado en un madero es maldito ante los ojos de Dios. Fíjense que Jesús murió en la cruz, colgado, martillado, clavado en una cruz por nuestros pecados. Y ese mismo día fue enterrado. En el capítulo 22 del libro de Deuteronomios, entonces vemos varias cosas que tienen que ver incluso con los mandamientos. Ya ahorita en el capítulo 21 dice, no matarás, no matar, por las consecuencias que esto trae. Ahora en el capítulo 22, entre esas ordenanzas está, por ejemplo, que si iban caminando y se conseguían un animal muerto, como dice aquí en el versículo 1 y 2, debías devolver el animal a su dueño. No importa si estaba lesionado, si estaba muy lesionado y no podía caminar, pues tú lo guardabas en tu casa hasta que viniese el dueño a reclamarlo y lo debías entregar. Ahí no debía haber problema. Dice también acá en el versículo 5 que una mujer no debe vestirse con la ropa de un hombre, ni el hombre con la ropa de una mujer. Eso tiene también que ver con la parte de lo que es el homosexualismo. Eso no está permitido en la escritura, de parte de Dios. Si al pasar en el camino se encontraba uno un pajarito y en el nido habían polluelos y habían huevos, la persona se podía quedar con los huevos y con los polluelos, pero a la mamá, a la ave, la debía dejar libre. ¿Para qué? Para que ella pueda seguir reproduciéndose. No como hay personas que encuentran un nido de un pajarito y los matan a todos o se los comen a todos. Entonces, eso no debe ser. Aquí se nos están enseñando a cuidar la naturaleza. Si al pasar eso, sí, también cuando se hace una casa, nosotros construimos varios pisos, la azotea
no debe quedar sin protección porque se pueden caer las personas o puede haber un accidente innecesario y nos culparían entonces a quién, al dueño de la casa. Luego dice también que si plantamos las uvas, no debemos plantarlas junto con otra semilla o con otra planta porque se perderían las cosechas. Por eso es que deben haber semillas iguales de la misma, del mismo tipo para que pueda haber una cosecha exitosa. Si no, se va a perder las plantas, las dos, ninguna de las dos da o una sola y la otra se pierde, perdiéndose también trabajo y esfuerzo. Y dice también acá que no debemos arar con animales desiguales. Un buey tiene fuerza en abundancia, el burro no tanta, tiene fuerza pero no tanta, y son desiguales hasta en el tamaño. Entonces eso no debe ser. Debemos buscar animales que si vamos a arar sean de la misma forma. También acá se habla de que un hombre se casa con una mujer y después de dormir con ella la desprecia. Entonces, y la acusa de conducta vergonzosa porque no le agradó o porque sencillamente era un placer que él se quería dar. Entonces, bueno, habían varias formas de comprobar eso en la antigüedad. Los padres colocaban una sábana y ahí estaba comprobada en la noche de bodas la virginidad de su hija. Y si se veía que era que el hombre quería hacer daño público a su hija, ellos podían tomar acciones contra este hombre y era muerto, era asesinado. Hoy era obligado al hombre a terminar, o sea, no podía divorciarse de ella. Si era culpable la mujer, entonces, bueno, él era apedreada hasta matarla. Pero hoy, en la actualidad, se han perdido muchísimas costumbres, muchísimas normas de vida, de convivencia, y bueno, producto de la misma situación de calle, de vida, del momento actual, se pierde la virginidad y ningún hombre ni mujer llegan puros al matrimonio. Entonces, bueno, si eso es así, hablar, conversar, comunicarse para llegar a un acuerdo. Y si va bien la relación, perfecto. También a veces puede ser que lleguemos vírgenes al matrimonio o el hombre tanto como la mujer, pero en el diario convivir, pues no está bien la relación. No es correcto divorciarse, separarse, porque ya has hecho una elección, pero también hay elecciones que se hacen malas y si ese es el caso de alguna persona, pues antes de traer consecuencias graves, tanto a los hijos como al mismo matrimonio, es mejor separarse en sana paz. Em, Sin embargo, aquí también se habla que si un hombre, eh, en el capítulo 23, en el versículo 23 en adelante, habla de si una mujer soltera se iba a casar y vino un hombre y la tomó a la fuerza o fue un mutuo acuerdo, ¿qué hacer en ese caso? Y en el caso de las violaciones, un hombre si violaba a una mujer era asesinado. Hoy día los hombres violan a las mujeres, a los niños, etcétera, y los meten presos. Ahí duran una condena larga y luego cuando salen vuelven a hacer lo mismo. Entonces, bueno, son situaciones que deben estudiarse muy bien. Y también se habla, finalizando el capítulo 22, que hay hombres que se casan con la esposa o con la mujer que fue la esposa de su padre. Eso no debe ser tampoco. Entonces, bueno, aquí vemos cómo, en resumiendo, se habla de varios mandamientos que nosotros debemos cumplir. Y ya vemos que es uno: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás con tu cuerpo, ni harás que haya homosexualismo. Debemos cuidar a la naturaleza, los animales, las construcciones y debemos tomar las decisiones correctas al formar una familia. Con todo lo que hacemos, con todo que sea justo, que sea lo más correcto delante de los ojos de Dios. Así finaliza nuestro devocional el día de hoy. Dios nos bendiga y bueno y feliz inicio de semana. Nos vemos mañana. Chao.